La celebración de la semana tiene que ver con Cruz Azul, que el día de hoy cumple 93 años y así lo festeja el equipo en su cuenta oficial de Twitter, publicando fotos históricas del equipo de estos 93 años con el hashtag Azules, con sus 93 ante el corazón celeste. Ese es el mensaje en la cuenta de Twitter del conjunto de Cruz Azul. Felicidades a esta gran institución, por supuesto a jugadores, cuerpo técnico, directiva y a toda esa fiel afición. Escuchamos a su técnico, es Robert Dante Siboldi, que platicó con Jorge Ramos y su banda. Transmitir también lo que siento y lo que pienso, y sí, hoy realmente siento que me arrebataron el torneo, la realidad. Entonces, y no quiero decir que lo tenía ganado, no estoy hablando de eso. Me arrebataron la posibilidad de disfrutarlo, eso es lo que la frustración tuya. No quiero decir como en uruguayo, Jorge, sí, más o menos, por decir exacta la calentura, la calentura. Pero bueno, así se está planteando, y lo estoy viendo de que si tomaron esa decisión y esa determinación, esperemos que sea por el bien del fútbol mexicano, y tenemos que pasar la hoja. Habla de frustración Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, y creo que va un poco relacionado a esa postura que ya exponías, Mario Carrillo, la frustración de no poder disputar lo que restaba de torneo, entendiendo que Cruz Azul era el líder, era el equipo que mejor fútbol desplegaba, pero hoy se ha quedado con esa frustración y con esa posibilidad, ¿no? Ahí nada más para el recuerdo, para el anecdotario de haber sido el primer lugar y el líder en el campeonato, porque ya no tendrá derecho para ser campeón. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto no califica? ¿Cuánto invirtieron? ¿Cuántos entrenadores llegaron? Y ahorita la campaña que está haciendo Cruz Azul, que es muy agradable, son 22 puntos que con 2 partidos ganados, califican. Es decir, sí. y lograr Siboldi una calificación con Cruz Azul a estas alturas era un gran éxito para él. Perdón, hombre, al margen de que no ganaron nada, pero la calificación por sí misma iba a ser un éxito para Siboldi, para su directiva, para quien lo respaldó, para todo Cruz Azul. Mucha gente hay de Cruz Azul que le hubiera gustado calificar, ahora tienen que empezar de cero. ¿Entiendes la frustración de Siboldi, Ricardo? A ver, entiendo la frustración de un equipo que iba muy bien encaminado para pelear el título, no para calificar a la liguilla. Si ahora Mario me va a venir a convencer que el éxito de Cruz Azul se basaba en clasificar a la liguilla, ahora dile a Siboldi, dile a Siboldi que no se preocupe, que no pasa nada, dile a Siboldi. De Siboldi en Cruz Azul, pues por el amor de Dios, estaba muy encaminado este equipo. Oye, así, para pelear por el título que tanta falta le hace. Entiendo en ese sentido la frustración de Cruz Azul. Más temprano hablamos en ESPN Radio Fórmula con Jaime Ordiales, más o menos expresaba en el mismo tono. Alfredo Álvarez ha hecho pública la postura que de alguna manera le hubiera gustado a Cruz Azul, que era que el campeonato continuara. Yo repito lo que ya decía, de alguna manera, lejos de ideales, se tenía que tomar una decisión de que iba a terminar afectando algo. Se tomó esta, para mí la mejor que se podía tomar. Paco, tú llegas a entender la postura de Robert Dante Siboldi, y hasta dónde puede llegar a ser una postura, y entiendas el término que voy a utilizar, egoísta por solo pensar en lo que se disputa en el terreno de juego. Yo entiendo esa posición y seguramente ellos entienden que es inevitable que hoy continúe el fútbol. El problema no es ese. Pero es cierto, entre vaya 90. Esto no tiene que ver con el título o no de Cruz Azul. El momento que está viviendo el mundo, el momento que estamos viviendo en México, va más allá de cualquier anhelo que tenga un equipo de fútbol profesional, así sea un título o cualquier otra cosa. Aquí el tema nada más es ¿por qué no continúa? Es decir, cuando las condiciones estén dadas, no sabemos cuándo, pero cuando las condiciones estén dadas, que continúe el torneo. No es un carpetazo, solamente sucedió en México, es el único lugar, porque en donde cerraron el torneo, en donde acabaron el torneo, como Italia, como Francia, como Bélgica y también en Holanda,
es porque dieron un campeonato. Es Sí, otro pero formato. tienen otro Bueno, formato aquí diferente, continúa con el torneo. Continúa con el torneo. No tiene que ver con Cruz Azul. Así hubiera sido León, Juárez, Chivas, el que fuera. Continúa con el torneo cuando las condiciones estén dadas. ¿Querías decir algo, Ricardo? Yo creo que no. No, yo creo que no, porque esos ejemplos que cita Paco pues tienen otro formato que sí premian y que sí reconocen al mejor equipo de una fase regular o de un campeonato a tabla general. Ya habían rebasado la mitad de su torneo y me parecía ahí sí lógico pues declarar campeón al que iba puntero. Además, en la mayoría de los casos, concretamente el de Francia, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain, pues la ventaja era realmente considerable como para ponernos a discutir si merecía o no el título. Acá no, acá el formato mexicano nunca ha Ricardo, premiado, una pregunta. por lo menos desde que hay liguilla, nunca, termino y adelante Mario, nunca ha premiado ese primer lugar general. Por eso no entendería que, No, una pregunta, Ricardo. Que se hubiera declarado campeón, sí. Sí, no, mi pregunta es, ¿por qué la Bundesliga reanudó el torneo? Porque la curva en ¿Por qué no Alemania seguimos de ese contagio, ejemplo? Porque la curva en Alemania de contagios, Paco, hace rato que va en descenso, porque Alemania controló desde un principio el caso de funciones, afortunadamente para ellos, y porque en efecto van de salida. México no ha alcanzado ni siquiera el pico. Esta semana apenas, 2 días se rebasaron el número máximo de contagios y se tuvo antier el número máximo de muertos. Estamos lejísimos. Está bien, pero no hablemos, México, no nos salgamos de la cancha, México Ricardo. puede empezar a ir hacia abajo en todo esto. Entonces no podemos planear absolutamente nada hasta que esa curva, famosa curva tanto que hemos escuchado, pues empiece realmente a ir para abajo. No, bueno, pero la hemos escuchado y es real, pero yo te digo, en Gran Bretaña, en Reino Unido, no están sonriendo ni están tan optimistas y sin embargo piensan en continuar con el fútbol. En Italia igual y en España igual. Sí, no, pero no es un sistema de están en un lecho de competencia rosas, distinto, Paco. Sí, pero es un sistema está de bien, competencia distinto. está Tienen bien, pero un ¿sabes torneo qué? largo Mi y punto no se nada les más empalma otro. mi punto es el siguiente. Mi punto es el siguiente, no acabes con la esperanza, no acabes con la ilusión de mucha gente. Tú das un carpetazo y se acabó. Y acabas con la ilusión y con la esperanza. De buenas a primeras. No es así. Paco, da un poco esa era la tiene que ser más amplio. Que yo te quería hacer en el bloque anterior. Tú con la experiencia que adelante, tienes como Mau, directivo. adelante, Mau. ¿Cómo rescatas el aspecto económico? Entiendo que todos queríamos que volviera, ¿no? Entiendo muy bien ese mensaje que mandas de que nadie quería matar la esperanza y la ilusión, porque al final el fútbol también es un distractor muy importante en nuestro país. Pero como directivo, entonces, ¿cómo le dices al dueño que vas a hablar con los socios comerciales para poder rescatar lo económico? Porque al final tampoco quieren perder en lo económico. Sí. Mau, el daño ya está hecho, ¿eh? El daño ya está hecho. Es irreversible. Sí, el daño ya está hecho. No cambia en nada. El daño que ya recibió, no el fútbol. Va más allá del fútbol, pero estamos hablando de fútbol. El daño ya está hecho. No cambia en nada dar un carpetazo, cerrar así de golpe y porrazo, acabar con el fútbol, acabar con el torneo. No cambia nada, ¿eh? Es que, Paco, económicamente no te ayude nada. Y si acabas con la ilusión y con la esperanza de jugadores, de afición, del público. Pues yo creo que sí cambia, Paco, y tú lo sabes muy bien. Cambia en lo económico. No ¿En es lo qué? mismo perder 2 pesos ¿En a qué? perder 5. Mauricio, Pero a ver, nada más explíquenme en qué cambia. O sea, ¿dónde dejas de perder por hoy terminar el torneo? ¿Dónde dejas de perder? En lo económico, en muchos factores. 1, contratos que se vencen, que ya no tienes que renovar. Contratos que se vencen que ya no tienes que renovar. 2, en contratos con socios o sea, perjudicas al jugador. Perjudicas al jugador. No perjudicas al jugador. Ya se acabó el contrato, como el contrato de cualquier empleado. Y si se acaba tu contrato, pues se acabó con la empresa en la que trabajes. Ese es 1. 2, los socios comerciales. Hoy las marcas importantes de México y de todo el mundo no están dispuestos a pagar lo mismo que te hubieran pagado antes que esto. ¿Por qué? Porque el socio comercial dice, me voy a anunciar en un partido de miércoles a las 9 de la noche en un canal que ni siquiera tiene el poder de llegada, ¿no? El rating que me puede ofrecer en una temporada normal. ¿Cómo le van a hacer? Sí, Mau, ¿y quién te garantiza que si el torneo empieza en julio, en la fecha 1, quién te garantiza que sí vas a tener ese respaldo? Bueno, ya por lo menos.
por lo menos te ahorraste junio y julio. Por lo menos te ahorraste junio y julio. Y ya después entonces tendrás que negociar con los socios comerciales y con los jugadores que quieras renovar.